Centro del Riñón, Hospital Country 2000 y Doctor Riñón presentan. Bendiciones para todos, estamos en una edición más de Torre Médica, un programa de especialidades. El día de hoy, con gente de casa, platicaremos más a detalle cómo se conforma un equipo para atender una situación de emergencia, algo que a nivel federal se sigue de manera muy celosa. La muerte materna representa una obligación por parte del sistema de salud nacional y federal. Cuidar y salvaguardar la vida materna es algo muy importante para todos. Obviamente, el obstetra se encarga de evaluar de manera temprana alguna condición. Hospital Country 2000 cuenta con un equipo armado que previene, cuida y salvaguarda lo que representa para nosotros lo que es código Mater. Veremos más a detalle con los expertos cómo se abordan, cómo se tratan las principales patologías que representan un riesgo para la muerte materna y prevenir con ello una condición y establecer una condición de seguridad. El Hospital Country 2000 nos platica más a detalle con los expertos. ¡Iniciamos! Este día en Torre Médica, tercera temporada, nos acompañan los doctores Raúl Armas y Alejandro Cortés, hablando sobre el significado de Código Mater. También estarán el doctor Ricardo García, el doctor Vicente Javier y el doctor Adrián Martín Silva, platicando sobre la importancia de recibir atención oportuna mediante el Código Mater. No te pierdas Sabías que, Torre Tips, Torre Urbana y Mesa de Conclusiones. ¡Arrancamos! Muchas gracias por estar con nosotros en Torre Médica. Lalo, compartiendo la experiencia que de alguna manera representa para los hospitales el crear códigos de atención materna. Hay un dato muy importante que por ahí se reporta. Este año se tiene la estadística más elevada en muerte materna y está relacionada con el tema de nuestra nueva normalidad. Definitivamente el ser madre tendría que ser el mejor regalo, sin embargo existen imponderables muchas veces ligados a la salud que pueden contraponerse y es justamente la importancia de la temática que estaremos abordando hoy. Obviamente la gente tiene una noción y debe saber más sobre este tema. Saben que hay una etapa de evaluación para llegar a un parto, pero obviamente es importante que sepan que deben de existir códigos de alerta tanto en instituciones públicas como en el entorno privado y que debe haber un recurso humano debidamente sincronizado para actuar en caso de una emergencia. ¿Qué sabe la gente, Lalo? ¿Le parece si vamos a ver las entrevistas? Vamos. Efectivamente, sé que hay un hospital especializado en atender este tipo de enfermedades, el cual es sabido que es el Hospital de la Mujer, en el cual pues la atención, los especialistas y la manera de trato pues va a ser diferente a un hospital promedio, llamémosle normal, en el cual se atienden otro tipo de enfermedades, no solo de este índole. Sí, el Hospital de la Mujer es un hospital capacitado para atender enfermedades obstétricas complicadas. Como su nombre lo dice, el Hospital de la Mujer es un hospital que ayuda 100% a las mujeres ofreciendo sus servicios de ginecología, obstetricia y oncología. Las enfermedades obstétricas son aquellas que conlleva el embarazo, ya sea desde un aborto, un nacimiento prematuro, hasta una rótula de membranas. Sí, ya que hoy en día esta enfermedad es muy común en las embarazadas. Es por ello que existe un hospital altamente capacitado encargado de la revisión de dicho padecimiento, debido a que viene acompañado con muchas complicaciones para la salud tanto de la mamá como del bebé. La verdad, desconocía del hospital de enfermedades obstétricas complicadas, pero está súper bien que ya nos estemos evolucionando de tipo de cosas, que ya haya más herramientas para la salud, porque es súper importante que México sea un país evolucionado en sistema de salud. Y en el caso en el que yo tuviera que llevar
a mi pareja o a un conocido, a un familiar con el especialista, pues sería el ginecólogo o el ginecobstetra, y en este caso al hospital en el que este doctor trabaje. Si mi madre, mi hermana o mi amiga estuviera en esa situación de una enfermedad obstétrica complicada, directamente las llevaría con el ginecólogo, ya que es el especialista para atender este tipo de problemas. Si algún familiar presentara alguna complicación durante su embarazo, asistiríamos al Hospital de Maternidad López Mateos, con profesionistas en el tema, como lo es un médico obstetra especializado en la medicina materno-fetal, tal es un pediatra, una ginecóloga, entre otros. Yo creo que si yo me llegara a enfermar o mi familia se llegara a enfermar, iríamos al Hospital Ángeles del Carmen, porque es un buen hospital, dan un buen servicio, hay mucha gente agradable y pues tiene unas instalaciones muy buenas, y también el Country 2000 también es un buen hospital con unas instalaciones súper buenas, así que yo se los recomiendo bastante. Estamos de regreso en Torre Urbana. Ya lo decía el doctor Julio Ramos antes de dar pie a las entrevistas, la importancia de que las instituciones hospitalarias cuenten con un equipo multidisciplinario profesional para resguardar, ante todo, doctor Julio, la vida tanto de la mamá como del bebé. La importancia que tiene para ellos, obviamente, identificar que las instituciones tienen un código armado, pero que sepan que hospitales de alta especialidad como Hospital Country 2000 ha atendido durante ya varios años de manera metodológica situaciones graves, situaciones serias, que la terapia intensiva y el grupo de enfermería se ha preparado para establecer dinámicas de atención rápidas en donde tanto el área de imagen, el área de terapia intensiva, el área de cuidados materno-infantiles estén preparados, porque obviamente la condición en la que tú abordas a una madre depende mucho de la prevaloración, la condición. Si de alguna manera puede existir una condición de preparación, pero cuando tienes una emergencia hemorrágica y no se tiene una evaluación concreta, la probabilidad de riesgo y la probabilidad de mortalidad se incrementa significativamente. Ya lo decía, doctor Julio, el área de epidemiología también juega un papel importante. Es un rol muy importante. Yo creo que el epidemiólogo debe de estarle siempre dictando la pauta tanto al equipo médico como a la parte administrativa del hospital, que ponerle atención a esto puede cambiar mucho los escenarios, Lalo. Efectivamente, recordarle, doctor Julio, que los martes y los jueves tiene una cita con nosotros. La prevención está presente en HK, en el 960M. Mientras tanto, ¿le parece si arrancamos con este concepto? Iniciamos. Torre Urbana. Muchas gracias por conectar con nosotros en Torre Médica, un programa de especialidades. Hoy platicando con amigos de casa, el doctor Raúl Armas, el doctor Alejandro Cortés. Ellos forman parte importante, son parte pilar de un programa que realmente representa la seguridad para la madre y para el hijo. A los dos, gracias por aceptar la invitación. Gracias. Esto que de alguna manera quizás la sociedad no tenga el conocimiento pleno, lo que representa el código Mater, tiene un significado muy importante tanto para la madre como para el bebé en un momento dado, porque en situaciones de emergencia en el que la madre puede poner en riesgo su seguridad y su vida, y existe una serie de padecimientos o patologías asociadas al embarazo que activan una condición de interactuar de forma multidisciplinaria por parte del equipo médico, tanto del obstetra como de diversas especialidades. ¿Cierto, Alejandro? Así es. La cuestión de la paciente obstétrica grave, pues es un conjunto de situaciones que ponen en riesgo a una paciente de que pueda perder la vida, que es realmente la función de nosotros, lo que queremos evitar, ¿no? Que una paciente embarazada o en fase de que ya tuvo su bebé, en la fase que le hablamos como de puerperio, tenga una situación que hay muchas, entre hemorragias, eventos hipertensivos, tromboembolismos pulmonares, procesos infecciosos, entre otras cositas que pueden pasar, que pueden ponerlas en una situación de riesgo inminente de muerte, siendo que pues la mortalidad en estas pacientes puede llegar a ser muy alta si no se les trata como es debido. Por eso la función de que funcionen ese tipo de códigos, el código Mater, y que se tenga a un equipo multidisciplinario, el cual tiene que estar en ese momento para actuar y evitar que
la paciente vaya a caer en complicaciones que sean ya incompatibles con su vida. Entonces, ahí entra dos pilares fuertes, que es la comunicación directa entre ginecobstetricia y terapia intensiva o medicina interna, ¿no? Entonces, se identifica a la paciente, se lanza el código y se empieza a evaluar a la paciente cuál es el riesgo, de qué está la situación clínica presentándose en ese momento, qué es lo que la está afectando, para poder ofrecer nosotros un tratamiento ya sea médico o quirúrgico. Puede ser cualquiera de los dos o mixtos. Entonces, dependiendo de esas situaciones, como se empieza a buscar qué especialidades son las que en ese momento necesitamos que estén al alcance de la mano y que nos apoyen. Doctor Raúl, como pionero y con la experiencia que usted tiene en el ámbito ginecológico y en el ámbito obstétrico, creo que el crecimiento que el Hospital Country ha tenido a lo largo de estos ya más de 20 años de vida, que afortunadamente como semillero y bueno, desde su carrera en un ámbito institucional y posteriormente seguir en el gimnasio clínico todos los días, lo hace ser semillero en el Hospital Country, de que el código se arme de forma estructural de tal grado que la necesidad de atender situaciones conforme al crecimiento del hospital, teniendo una condición de subespecialización paulatino y un equipamiento cada día mayor para poder atender situaciones más complejas, nos hace un hospital con mayor competitividad. Y obviamente el código Mater no es solamente una estructura humana, tiene que contarse con cierto equipamiento como lo tiene el Hospital Country. Y bueno, sé que usted ha labrado y conformado y atendido situaciones de advenimiento en pacientes obstétricas que le trajo a conformar un equipo bien armado que obviamente le propone a la sociedad en general que el objetivo primordial es salvaguardar, aunque aún muchas de las veces las pacientes no tengan que ser de pertenencia directa en el manejo obstétrico por alguien del hospital, pero que un hospital que cuenta con una unidad de cuidados intensivos, que cuenta con una sala de hemodinamia, que cuenta con un tomógrafo de la cantidad de cortes que necesita para poder hacer un abordaje, poder movilizar a un paciente de manera segura y rápida a una unidad que le garantice estabilizar condiciones hemorrágicas, condiciones hipertensivas, una condición neurológica afectada. ¿Por qué? Porque la parte primordial es garantizar el bienestar primordial, en este caso la madre, y obviamente de forma secundaria, en este caso al bebé, tanto antes, durante o después en caso de requerir algún evento quirúrgico. ¿Cómo nace esta idea, doctor, de conformarnos en el Hospital Country? Esta idea de implementar la estrategia Código Mater en el hospital nace por situaciones que son, digamos, de nivel estadístico normal. En México tenemos muchos nacimientos de bebé, aproximadamente 1.800.000 niños cada año nacen en nuestra república, y en Jalisco más o menos alrededor de 150.000. Esa es nuestra cooperación de natalidad en el estado de Jalisco cada año. Y entonces nuestras embarazadas, que es un proceso fisiológico del embarazo, puede ser acompañado de un problema, ya sea médico, ya sea de sangrado, ya sea de un proceso infeccioso o alguna otra índole, como ahorita el COVID, que está en unas tasas altas de prevalencia en nuestras mujeres embarazadas, y estas situaciones clínicas nos pueden hacer que nuestra mujer embarazada se muera. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer desde hace muchos años es obviamente evitar la muerte materna, evitar el daño que pudiera tener un órgano importante de la mujer, evitar que se presenten complicaciones y tratar de acercarla adelante a ella y a su bebé en lo más posible. Hace más o menos unos 12 años, podríamos decir, unos amigos ginecobstetras nos comentaron que si teníamos nosotros implementado el Código Mater, y yo les dije que no, porque en ese tiempo todo lo dejábamos a cuando se presentaba la urgencia o cuando se presentaba el caso. En ese momento armábamos el equipo de trabajo, y esto, conforme ha pasado el tiempo, ya lo hemos condicionado
a que el equipo, en el momento que se solicite código Mater para atención de estas pacientes, que es seguramente la emergencia obstétrica, y entonces ellos están en la disponibilidad de atender en el tiempo que sea necesario, de acuerdo a cada caso en particular, y entonces el código Mater entra al hospital ya como una cosa establecida. Para suerte de nosotros, muchos compañeros ginecobstetras nos refieren pacientes de aquí mismo del estado, de algunos otros estados. Hemos tenido pacientes de Michoacán, hemos tenido pacientes de Nayarit, que nos las mandan porque precisamente el centro hospitalario donde se están manejando no está habilitado para resolver este tipo de problemas. Entonces esta chance que tenemos ya para nosotros ahorita funciona, trabaja, es cercana, está accesible y está disponible, y además tiene una consideración que para mí es la mejor, es resolutiva. Hablaba pues de que existen unidades que no tienen la capacidad, no solo por la estructura y el recurso humano que esto representa, que es la parte pilar. La disponibilidad del equipo es fundamental cuando se activa un código de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque quizás no se sabe la severidad del cuadro y la evolución que va a tener en este caso. Si la emergencia es hemorrágica, obviamente muchos de estos se tienen que contar con un banco de sangre. Hablaba al principio de la entrevista sobre la parte importante que es el equipamiento. Un hospital, cuando se arma como tal, a veces no llega a contar con el equipamiento necesario para poder atender todas las situaciones que de primera mano se pueden dar. Hablaba de imagen, hablaba de cuestiones de cuidados en terapia intensiva, de habilitar un quirófano de forma emergente para poder atender una eventualidad de esta naturaleza. Y obviamente, cuando un hospital como el Hospital Country 2000 cuenta con áreas ampliamente especializadas y obviamente el recurso permanente, porque obviamente las terapias intensivas de este hospital tienen recursos humanos todo el tiempo, las 24 horas, los 365 días del año, y obviamente hablaba usted de un fenómeno que de nuestra nueva normalidad en la que estamos inmersos, que es parte del fenómeno de pandemia y que hemos tenido que vivir, y que el hospital ha vivido situaciones clínicas en donde mujeres que han tenido la desgracia de contraer o de infectarse, y que obviamente en algunos casos se han pedido bebés porque la etapa era muy temprana, y esa afinidad que tiene, ese punto de choque que es la placenta para ese virus, lo lleva a una condición de trombosis, y obviamente se pierde esa condición y ese tiempo que de alguna manera es valioso en etapas prematuras. Pero contar con una terapia intensiva neonatal le garantiza o le da una posibilidad, una factibilidad a ese bebé de poder tener una condición de sobrevida, quizás si no completamente garantizada, pero sí una posibilidad de lograrse, que es la parte fundamental. Algo que obviamente el sector salud a nivel federal vigila y custodia de manera muy intensa, es que la muerte materna no se dé. La muerte materna es algo muy vigilado a nivel nacional y a nivel internacional también. ¿Por qué? Porque hoy se deben dar condiciones seguras. Claro. La natalidad, obviamente, pero la etapa de cuidado prenatal nos obliga a que la mujer no llegue a una condición severa, existiendo ya una serie de manejos clínicos integrados, y que obviamente el código Mater es uno de los que debería no tenerse la necesidad frecuente de activarse si existen los mecanismos y la preparación por parte del clínico, en este caso, y obviamente no cualquier hospital está facultado para actuar. Y esa reacción cuando usted dice, nos refieren pacientes, obviamente es porque a veces la capacidad y la experiencia de manejar situaciones que se pueden salir de orden, cuando la paciente llega a veces ya trae alguna secuela que puede ser mayor, en la que hubo una condición de hemorragia cerebral, una condición de otro tipo y de otra naturaleza, que depende mucho de cómo se aborde de forma directa por parte del equipo, y que la condición y la secuela sea la menormente posible, ¿cierto? Correcto, correcto. Código Mater, digamos, sería el asunto emergente de echarlo a andar cuando se presenta precisamente la situación de emergencia.
nosotros en la consulta vamos detectando las factibilidades que pueda o no tener una paciente de desarrollar un concepto muy conocido que es el embarazo de alto riesgo. Y todavía de esa situación de embarazo de alto riesgo, casi hacemos un papanicolau, valga la expresión, de detectar oportunamente que esa paciente nos va a hacer un problema grave durante el curso del embarazo o al final del embarazo. Por ejemplo, una diabética juvenil que es insulino dependiente, que tiene alteraciones en su riñón, está embarazada, el panorama de terminar ese embarazo ya se va viendo que va a ser una cosa seria, extrema y de un manejo multidisciplinario. Una paciente que en teoría va muy bien, todo va muy bien y resulta que en la avenida chocó contra un microbús y tuvo un trauma abdominal estando embarazada en la semana 32. Seguramente que hay una situación de sangrado, estado de shock, traslado urgente. Se tiene que implementar de manera inmediata el código Mater. Entonces el embarazo, por decirlo así, pues cursa con situaciones clínicas que al final, tal vez digamos esto va muy bien, pero al final se presenta la complicación. Entonces, código Mater es una situación de emergencia, de acción, de prestación de ese servicio y que los compañeros que están incluidos en el código Mater, ellos tienen la disponibilidad, ven el caso, lo manejamos, cada uno con su claro punto de especialidad y de acuerdo a su criterio, participan amplia y activamente. Y entonces el fin primordial de código Mater, como lo hemos estado diciendo, es que no se nos muera la paciente, que evite lo más que pueda quedar con un daño y que pronto se pudiera reintegrar a la vida normal junto con su niño, junto con su bebé. Creo que es valioso considerar que código Mater tiene muchas aristas y obviamente puede ser muy extenso lo que puede abordar este código, pero es importante saber que existen hospitales en nuestro estado y que obviamente afortunadamente es nuestra casa donde colaboramos y que obviamente para aquellos que tenemos un foco encendido y sabemos que alguien puede tener una necesidad, sepamos a dónde acudir y que nuestro hospital cuenta con el equipo integrado, disponible siempre para actuar en caso necesario. A los dos los invito a ir a la mesa de conclusiones en donde platicaremos ya de forma conjunta con el resto del equipo cómo actuar, qué casos tenemos, los testimonios que en un momento dado se pueden dar de los casos logrados entre madre e hijo que representan para nosotros ese galardón que es lo más importante, conservar la vida de la madre y obviamente si podemos conservar la vida del bebé, hacerlo con intensidad. Continuamos. Torre Médica. ¿Sabías que? Código Mater es la activación de un mecanismo de llamado al personal del equipo de respuesta inmediata obstétrica ERIO para atender una emergencia y salvar la vida de la madre y el producto de la gestación. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. Amigos, La Torre abrió sus puertas. Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio. Un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio. La prevención y la información se fusionan en Torre Médica, su programa de especialidades. Tercera temporada.
Más temas, más información médica y un enfoque diferente. Con el mismo compromiso. Traducir la medicina a un lenguaje entendible. El Dr. Julio Ramos te espera los domingos a las 7:30 de la noche por Canal 4 y los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal 153 de Sky. Torre Médica, su programa de especialidades. Ver cómo amanece cada día es algo que no tiene precio. La sonrisa de los más pequeños, saber de una persona exitosa. En Hospital Country 2000 nos esforzamos cada día en buscar tu bienestar y salud con un trato digno y humano. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Sabemos que una urgencia durante el embarazo puede surgir en cualquier mes del mismo. Sin embargo, si se actúa con antelación, se asegura proteger la vida de la madre y del bebé. Aquí te dejamos algunas señales de alerta durante el embarazo. Dolor de cabeza constante, hinchazón de manos, caras y piernas, si ves lucecitas o ves nublado, si escuchas zumbidos, si presenta sangrado vaginal, si el bebé no se mueve, si el bebé crece poco o deja de crecer, o si tienes contracciones del útero o matriz antes de la fecha probable de parto. Gracias por continuar con Torre Médica, tu programa de especialidades, y platicando con los amigos Ricardo García, el doctor Vicente Javier, sobre algo que al inicio del programa, contemplar un contexto que quizás la gente no tenga completa conocimiento, o cómo se estructura el código Mater y qué objetivo tiene: salvaguardar, en este caso, la vida materna y obviamente lograr en un momento dado que el producto, en este caso el bebé, se llegue y se logre en condiciones que para la madre y para el bebé tenga una garantía de vida. Hablábamos fuera de cuadro, Ricardo, sobre cuestiones profilácticas en condiciones hemorrágicas o en condiciones que requerían algún manejo de tipo quirúrgico. Hiciste mención de cómo un cardiólogo intervencionista o cómo el intervencionismo se involucra de forma estrecha para que las condiciones de riesgo de manejar a una paciente desde el punto de vista quirúrgico y en qué casos en particulares. Hablabas en condiciones específicas en las que ya fue identificada una condición en que la placenta tiene una variable, ¿sí?, de implantación, y obviamente el obstetra identifica una condición que le va a representar un riesgo quirúrgico, ¿sí?, y que si se antela a un manejo primario, ese riesgo quirúrgico se minimiza. ¿Cómo es, Ricardo, esta condición en la que ustedes se involucran de forma directa en código Mater para poder atender y aquella condición garantizar una cirugía más segura? Así es, Julio, pues un gusto formar parte de esta iniciativa encabezada por el doctor Raúl Armas y el resto de ginecobstetras del grupo del Hospital Country 2000, en el que se trata de, precisamente como decías, identificar a los pacientes de alto riesgo y disminuir la mortalidad materno-infantil, que desgraciadamente en México es muy alta en comparación con países desarrollados o de primer mundo. Podemos hablar de que es 10 veces más alta. Entonces, identificando los factores que pueden ayudar a que se reduzca esa mortalidad, una de las principales problemas es el sangrado obstétrico, que se llama. Generalmente es identificable y es prevenible, es decir, cuando se identifica algún cierto grupo de pacientes que tienen diferentes grados de implantación en la placenta, hay unos tipos de placenta que se llaman increta, percreta, acreta, en el que se implanta como cáncer la placenta donde está el producto, y a la hora que tienen el parto o la cesárea, estos pues tienden a sangrar, y a sangrar de una manera muy importante. Esto es uno de los casos. También hay algunos otros casos, como lo que se le llama la implantación de la placenta previa, o también trastornos hematológicos de ciertas pacientes. Todas estas pacientes tienen un alto riesgo de requerir muchos paquetes globulares, y por ende cada paquete globular que se le pasa a un paciente tiene riesgo
directamente proporcional a la mortalidad. Es aquí donde entramos los intervencionistas vasculares, que yo tengo un doble diploma en lo que es cardiología intervencionista e intervencionismo vascular periférico, y este tipo de técnicas son seguras y tienen ya muchos años que han sido desarrolladas principalmente en Europa, Francia. En esto se identifican estos pacientes y previo a lo que es la cesárea principalmente, que es como se prefiere que se termine el embarazo, se entra en un equipo multidisciplinario en el que pues involucramos obviamente al ginecobstetra, al intensivista, entramos con los urólogos, es un grupo grande en el que pues cada quien en su especialidad pues aporta pues lo que sea lo mejor para el grupo y para tener un buen resultado. Entonces, identificados estos pacientes, entran en una sala de hemodinamia, una sala híbrida, en la que a través de procedimientos endovasculares, esto quiere decir a través de catéteres, entramos los intervencionistas endovasculares directo hacia las arterias que dan la circulación hacia la placenta, de tal manera que cuando se saca el producto a través de la cesárea, se emboliza, eso quiere decir se tapa selectivamente esas arterias a través de ciertos materiales que son biodegradables, que se ponen y generalmente a las 2 semanas se absorben, por lo que no dejan ninguna secuela, y como reitero, son procedimientos seguros, ya probados de mucho tiempo. Y con esto se disminuye, los estudios han probado que se disminuye de un 70 a un 90% el riesgo de sangrado que puede tener. Es decir, si un paciente en promedio en un parto complicado por este tipo de patologías, es común que tenga sangrados que requieran que sean 3 litros, inclusive 4 litros de sangre. Con esto, más o menos, lo que se reduce es que al paciente sangre 300 mililitros, lo que es normal para una cesárea. Ese es el sangrado reportado de cualquier cesárea. Entonces, pues con esto se disminuyen muchas cosas, ¿no? Obviamente se disminuye el sangrado en agudo, el riesgo de la utilización de los paquetes globulares, la estancia en terapia, de que estos pacientes generalmente pasan a terapia, y pues la morbimortalidad que puedan tener con esto. Entonces, esa es la principal función que los intervencionistas endovasculares podemos entrar y dar una solución y disminuir en un porcentaje importante, ya que, como comentaba en un principio, se cree que hasta un 60% o 70%, vuelvo a lo mismo, de la mortalidad materno-infantil se puede reducir con un equipo adecuado, es decir, que con antelación se vea qué patologías tengan, que se pueda ayudar, así como los diferentes otros tipos de patologías, como se hablaba de preeclampsia, miocardiopatía dilatada y demás otros factores, con un grupo estructurado se pueden atender y se pueden sacar adelante estos pacientes, a diferencia de si un solo especialista pues trata. Estos pacientes son complejos y requieren de un equipo multidisciplinario. Esa parte del interactuar se va dando paulatinamente de acuerdo a la condición de cada paciente. Vicente, entiendo que una de las condicionantes que vivimos todos en el ámbito clínico, en la mujer particularmente obstétrica, y se da con relativa frecuencia, la uropatía obstructiva asociada al embarazo, condicionantes de infecciones recurrentes en el embarazo, que a veces llevan a embarazos o a condiciones pretérmino, que a veces a la paciente la puede llevar hasta estados sépticos severos, y que obviamente no solo involucra a obstetra, también involucra a otras especialidades, y que a veces no sabemos por alguna otra razón cómo se interactúa con el obstetra cuando no se identifica una causa primaria, que también puede llevar a condiciones de fallas renales, que a final de cuentas, en algunos casos severos, hasta condiciones dialíticas que hemos experimentado en el manejo agudo de pacientes en etapas de gestantes, y que ponen en riesgo tanto la vida de la madre como la vida del producto, ¿cierto? Sí, durante el embarazo, bueno, pueden surgir varias situaciones importantes que pueden presentar algunas alteraciones, como podría ser la hidronefrosis, que se da en el embarazo, una condicionante donde hay algo de obstrucción parcial del flujo urinario del riñón hacia la vejiga, y es una condicionante que puede ser normal en algunos embarazos y no condiciona ninguna patología ni ningún problema. En algunas otras ocasiones sí puede presentar problemas de dolor,
En otras ocasiones, independientemente de que haya hidronefrosis o no, podemos tener infecciones urinarias que pueden ser severas y llegar a la sepsis. Y en lo que se refiere en sí al código Mater, lo más importante son las complicaciones que las pacientes pueden tener durante estos procedimientos de urgencia que se presentan por sangrado o por placenta creta, que normalmente pueden invadir la vejiga. La placenta se implanta dentro de la vejiga, pueden tener sangrados incluso en la orina, y cuando se hacen los procedimientos de extracción de la cesárea del niño, obviamente en esas condiciones los pacientes, posterior a eso, hay que hacer la histerectomía, y muchas veces hay que tratar de separar la vejiga de la matriz, y muchas veces hay que incluso hacer resecciones y reconstrucciones posteriores a esto, ¿no? Todo esto con la finalidad de que evitar complicaciones posteriores, como podrían verse ser fístulas vésico-vaginales, ligaduras ureterales que puedan presentarse cuando hay demasiado sangrado y lo que hay que salvar es la vida, pues empiezan a... Por implantaciones anormales. Por implantaciones anormales o sangrados que se vienen de manera espontánea, pues por otro tipo de patologías que en su momento a lo mejor no se alcanzan a identificar, ¿no? Como parte del desconocimiento que a veces la gente tenemos sobre cómo el código Mater activa e involucra a diversas subespecialidades, esto que para algunos puede resultar quizás no desconocido, pero el saber que esa combinación o esa interacción entre el obstetra y el urólogo para poder hacer una reparación segura, porque las secuelas y las complicaciones de una vejiga que se toca, ¿sí?, después de un evento y una implantación anormal puede ser muy seria si no se hace de manera cautelosa. El riesgo inherente de la persistencia de un sangrado después de una intervención de esa magnitud se minimiza cuando se hace un embolismo temprano. Le da la seguridad, en este caso, tanto al urólogo como al obstetra, de que esa condición, esa reparación de esa vejiga que pudo haber quedado lastimada por una implantación, ese uretero que pudo haber estado invadido, puede llevar a una condición hasta de reparación y plastías en un momento dado, en casos necesarios, siempre y cuando no compromete estructuras. Llevar a cabo una ferulización, en este caso la colocación de catéteres de manera temprana, para evitar que esas obstrucciones a futuro a la paciente le den consecuencias mayores. Todo esto representa el anticiparse. Hablaba el doctor Armas de algo que yo creo que vale la pena mencionarlo. Dejar una menor secuela en los diversos órganos afectados para que la paciente tenga una pronta, una temprana reintegración a una vida funcional. Mayormente cuando se logra un producto porque una madre quiere reintegrarse a una vida con su bebé, ¿no? Obviamente depende mucho la etapa en la que se den manifestaciones primarias para poder ofrecerle un nivel de atención. Pero recordar que el Hospital Country 2000 cuenta con un equipo multidisciplinario, pero que cuenta con las instalaciones adecuadas para poder ofrecerle desde una unidad, un banco de sangre que de alguna manera se mantiene con la cantidad necesaria y tiene los convenios con otros hospitales para poder atender situaciones de emergencia que le garanticen esa condición de bienestar y de rápida respuesta. ¿Por qué? Porque cuando se activa un código Mater es porque una situación se está cambiando, se está saliendo del orden, y que obviamente la terapia intensiva del hospital siempre está en alerta. Sé que hoy, en épocas de pandemia, estamos viendo una situación de estar rebasados, tenemos un sobrecupo hospitalario de manera constante y obviamente entran unos, salen otros, pero esto de alguna manera no exime que el hospital genere espacios seguros para que las pacientes sean atendidas. A los dos les pido que me ayuden a compartir en la sección de conclusiones con el resto del equipo y obviamente a dejarle en claro a la sociedad que si bien la vida del bebé es muy importante, hoy por hoy conservar la vida materna, porque muchas madres no es el único bebé ni es el único producto, pero la regla internacional es cuidar y salvaguardar la vida materna, ¿cierto? Cierto. Entonces, conservando este concepto y continuamos en Torre Médica. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360.
Unidad de Imagen Centro del Riñón, la mejor opción a nivel nacional en atención a pacientes con distintas enfermedades. Además, contamos con la más alta tecnología para realizar ultrasonidos y un espacio cómodo que te hará sentir como en casa. Unidad de Imagen Centro del Riñón, Plan de San Luis 1776, teléfono 3316 1347 61. Pon tu salud en manos expertas. Cremería Camachos te ofrece el más extenso surtido en abarrotes, lácteos y embutidos de primera calidad. Todo lo que buscas, nosotros lo tenemos. Te esperamos en calle 13, número 1319, Mercado de Abastos. Abrimos de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Cremería Camachos, más de 30 años nos respaldan. Contamos con atención a mayoristas. La prevención y la información se fusionan en Torre Médica, su programa de especialidades. Tercera temporada. Más temas, más información médica y un enfoque diferente. Con el mismo compromiso. Traducir la medicina a un lenguaje entendible. El doctor Julio Ramos te espera los domingos a las 7:30 de la noche por Canal 4 y los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal 153 de Sky. Torre Médica, su programa de especialidades. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. No te muevas, continuamos en Torre Médica. ¿Sabías que? El código Mater se divide en niveles. El nivel de emergencia requiere que la paciente obtenga el tratamiento inmediato y la atención al momento. El nivel sin urgencia refiere que la paciente debe ser tratada dentro de los primeros 30 a 60 minutos. Mesa de conclusiones es presentada por Hospital Country 2000. Y estamos de regreso en Torre Médica platicando en este espacio de mesa de conclusiones. A todos gracias por quedarse a compartir la importancia de conocer un código Mater. Doctor Armas, ¿qué representa como parte fundamental para un hospital, tanto en el ámbito institucional como en el ámbito privado, el tener un código que se pueda activar en cualquier momento? Consideramos que es un logro, un muy gran logro, por el beneficio que van a llevar por delante las pacientes. Quisiera, antes de terminar estas conclusiones, dar 3 saluditos de agradecimiento para el teleauditorio, que ya es la 3ª vez que venimos por aquí, al doctor Julio, que siempre nos invita muy amablemente, y al grupo de doctores colaboradores, que no están todos, pero con los que estamos aquí exponemos bien el planteamiento de Código Mater. Quisiera yo decir, a través de este mensajito, charla que tuvimos, a todas las pacientes y a todos los doctores ginecobstetras que ya hemos interactuado mucho con ellos, que Código Mater está abierto. No somos nosotros nada más los doctores que pueden echar a andar Código Mater. Ginecobstetras que tengan su paciente pueden contactarse con nosotros para que, si llegan a tener realmente esa emergencia obstétrica, tengan la posibilidad de usar el Código Mater. Ese es, como por ejemplo, el mensaje que yo quisiera decirles. Muchas gracias y muy bien. Esa parte de que el equipo de médicos sabe que tiene que reaccionar y que puede ser cualquier obstetra el que toque la puerta, que tenga la confianza y la seguridad de que su paciente está en manos expertas, por un lado, que ha tenido la situación y que obviamente ha tenido la experiencia de ver diversos casos, y que el hospital afortunadamente ha crecido progresivamente y el equipamiento cada día es mayor. Esa capacidad de reaccionar nos permite que las 24 horas, los 365 días del año, se pueda activar en cualquier momento. Hay una parte muy importante, Adrián, que yo quiero recabar de ti, que es el punto y el aspecto epidemiológico que se vive en nuestro estado y en nuestro país, en el aspecto de la muerte materna. Sí, como comentábamos hace un rato, es muy importante hacer un seguimiento pues, de este aspecto obstétrico
en el que la muerte materna, una sola muerte materna en un hospital para todas las actividades. Y aquí es donde epidemiología también entra, porque es una parte muy importante en el grupo que está trabajando, si quieren, detrás de todo el grupo operativo, vamos a mencionarlo así. Y entonces, en todos los hospitales, tanto públicos como particulares, esta es una situación que se vive de manera organizada y que la Secretaría de Salud, como cabeza de sector, nos marca unos, vamos a decir, un plan bien establecido que debemos de implementar en todos los hospitales, y en donde tenemos la obligación de que en estos hospitales implementemos una actividad o un plan dirigido a la protección en el área obstétrica, pero con el énfasis a proteger la vida materna. La implementación de un programa como estos a nivel institucional, pero a nivel privado, no todos los hospitales cuentan con el equipamiento necesario para poder atender situaciones como estas. Sé que existen hospitales que no tienen la misma cantidad de pacientes obstétricas y obviamente de repente eso genera que no se dé una situación de necesidad o de urgencias, y muchas veces, a veces siendo hospitales, algunos hasta de alta especialidad, pero no cuentan con el equipamiento necesario ni con el recurso humano necesario para poder atender esto. Yo creo que es valioso que los demás hospitales también tomen en cuenta que la activación y el traslado, la referencia y la contrarreferencia que debe darse una vez que la paciente esté estable, poder retornar a su espacio hospitalario una vez que está salvaguardada la vida de la madre. Y bueno, qué mejor si se da la de la madre y del hijo, porque una condición como esta, el factor principal es conservar la vida, conservar la preservación de órganos que explicábamos ahora con la menor secuela posible. El llevar a cabo un evento quirúrgico seguro representa un adecuado análisis clínico de cómo tratar de prevenir situaciones que se pueden sobrellevar y que obviamente si las tratamos a tiempo, el acceso y el abordaje quirúrgico se va a dar de forma primaria para una paciente ya debidamente identificada, porque entendamos que en los casos como los que describías de placentas con las variables de implantación que ya afectan otros tejidos, como mencionaba Vicente, que obviamente si no se hace un estudio completo por parte del ultrasonografista o el obstetra, que de alguna manera empieza a ver desde etapas tempranas del embarazo que esa implantación está siendo anómala y que está empezando a invadir otras estructuras funcionales, que ya condicionó un estado de hidronefrosis, que ya invadió una vejiga y empezó a condicionar episodios de sangrado o hematuria. Esos focos rojos son los aspectos que de alguna manera el auditorio, para ti mamá, que puedes estar cursando un embarazo y que ya prendieron un foco de alerta, que ya tuviste un mal control de la presión arterial y que de alguna manera ese descontrol que tienes te puede poner en una situación de emergencia para ser trasladada y atendida de manera oportuna. El Hospital Country 2000 cuenta con una unidad de terapia intensiva, con todo el equipamiento, pero sobre todo ese recurso humano ya preparado para atender situaciones que obviamente pueden cambiar el escenario de vida para todos. Decías, Alejandro, algo que es muy importante y creo que tú empezaste en esa parte muy importante. Evaluar junto con el obstetra al paciente es algo primordial para poder saber llamarle al resto de las personas. Mira, nosotros lo que ofrecemos es, para que esto sea un éxito, es un recurso humano, como mencionas, capacitado. Hablamos de que tenemos los especialistas adecuados para atender a estas pacientes. Tenemos los obstetras, son muy buenos obstetras. Tenemos buenos intensivistas. Hay algunos de nosotros que tenemos mucha experiencia en pacientes obstétricas graves. Tenemos los demás especialistas en las diferentes áreas que son muy buenos en lo que hacen. El recurso humano lo tenemos muy completo. El recurso en insumos, que necesitamos banco de sangre, medicamentos especiales para las pacientes cuando están sangrando, medicamentos antihipertensivos, intravenosos, de todo lo que necesitamos lo tenemos. Y tenemos el recurso tecnológico. Tenemos todo lo necesario para atender a la paciente, desde ventilador mecánico, monitoreos, sala de hemodinamia, un excelente equipo de radiodiagnóstico con muy buenos radiólogos que también ellos forman parte en hacer un buen abordaje diagnóstico de esas pacientes, de identificar placentas, de identificar eventos tromboembólicos por medio de imágenes. Se requiere de un equipo
totalmente bien conformado para que esto sea un éxito. Entonces, nosotros nos sentimos muy orgullosos de que tenemos todo esto para poder ofrecer un adecuado manejo a este tipo de pacientes. Esas pacientes, si no se les atiende en el momento como es adecuado y no hay una buena comunicación inicial entre quien identifica y quien va a seguir a dar la continuidad en el manejo, las pacientes se pueden poner muy graves y llegan a fallecer. Es una realidad. Una paciente obstétrica puede sangrar una cantidad enorme en cuestión de minutos, y es en serio, o sea, las pacientes en cuestión de unos minutos pueden llegar a sangrar 1 litro, 2 litros, y eso pone en alto riesgo de que puedan fallecer. Entonces necesitamos un equipo de respuesta que sea inmediato, que en ese momento ya se cuente con todos los recursos necesarios en los que te acabo de platicar, y pues la ventaja es que nosotros lo tenemos, y es lo que nosotros ofrecemos, ¿no? A invitar igual a los demás ginecobstetras, a los demás intensivistas, además médicos que están involucrados en la atención de pacientes obstétricas, que cualquier cosa que ellos necesiten, pues que nos contacten, ¿no? Nosotros podemos apoyar, nosotros tenemos las formas de hacer esto que no caiga en una situación de desgracia para una paciente obstétrica. Esa parte que de alguna manera el resto de los médicos de repente ponemos como una cortina y decimos es que el paciente es mío y lo voy a tratar de manejar en una instancia no segura. El ampliar nuestro espectro de seguridad, el buscar una condición que le garantice tanto al hospital que esté preparado para esto, y obviamente identificar que tenemos una paciente probablemente en piso, no está en terapia porque la paciente no ha migrado a una condición severa, pero ya le identificamos que tiene una anomalía de implantación y le estamos monitoreando para llevarla a una condición segura. La voy a preparar para un procedimiento embólico en el trans y en el brinco que tenemos que dar. Yo creo que ahí es la parte en donde tanto el cirujano y los cirujanos que se involucran en todo esto tienen que tener una muy buena vía de comunicación. Yo creo que esa es la base de que esto funcione, ¿no? Sí, hay algo importante ahí, Julio, que estás tocando para que se entienda bien. El código Mater creo que se puede dividir en dos. Uno, el que se identifica el paciente que es de alto riesgo, y otro, el paciente que ya está complicado. Aquí el código Mater, lo importante es que es para los dos pacientes. Uno, pues ojalá todos los pacientes pudiéramos identificar que les viene una implantación anómala de la placenta o alguna variante, y que pues pudiéramos hablar electivamente para hacer el procedimiento y tener los mejores resultados. Pero también una urgencia. Por ahí el otro día comentábamos con el doctor Armas de algún caso de una obstetra que estaba en hospitalito, abrió y vio una implantación previa de la placenta, y cerró y lo mandó a un hospital, lo derivó a la paciente a un hospital de mayor volumen. Eso pues, habla bien del médico, ¿no? Sabía que iba a tener una complicación a la hora de tenerlo y lo movió a otro hospital donde tuviera. Entonces, también eso es lo que buscamos, ¿no? Ojalá que pudiéramos ver que es un paciente de alto riesgo, que pudiéramos valorar y electivamente entrar y, pues bueno, tranquilo, podemos estar. Pero de la otra manera, también urgencia. Un paciente que ya viene, que está con un sangrado, se puede trasladar al hospital y se puede activar este código, pues para tratar de limitar los daños. Así es, y yo creo que ese razonamiento y ese ejemplo que pusiste de una situación real de un médico que tuvo a bien el no quererse meter en una situación que quizás se le iba a salir de orden, yo creo que es de reconocerse y de aplaudirse el no exponerse, no exponer a la madre y preparar un terreno para hacer una cirugía segura. Yo creo que el reabrir a una mujer con una preparación cambia mucho la condición y la estadística de mortalidad hubiera cambiado de manera significativa. A todos, gracias por participar de este programa, una edición más de Torre Médica, y bueno, recuerden que Código Mater es parte del esquema del Hospital Conte 2000. A todos, gracias y nos vemos la próxima semana. Centro del Riñón, Hospital Country 2000 y Dr. Riñón presentaron